Buen día, clase de Derecho Penal 1. En este video hablaremos sobre la historia del derecho penal en Honduras. Aprenderemos de la evolución que ha tenido el derecho penal en nuestro país y cómo se ha ido reformando de acuerdo a las necesidades de la misma sociedad, que esta misma se ha impuesto por la desbordante ola de criminalidad y los delitos y la justa necesidad de aplicar una justicia a través de una pena para aquellos infractores de la ley del derecho penal desde sus inicios hasta la actualidad. A medida que avancemos, descubriremos cómo y por quiénes se adoptó el derecho penal en Honduras, cómo se ha ido desarrollando, cómo se desarrollaron los primeros códigos penales y cómo se fueron perfeccionando con el paso del tiempo. Además, veremos cómo el derecho penal ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales, políticos y económicos de nuestro país. El derecho penal en Honduras tiene una historia y una situación actual, la cual se puede resumir de la siguiente manera. Para comenzar, según lo expuesto por don Alberto Uclés, la legislación penal de Honduras en el año 1896, al entrar en vigencia el primer código penal en Honduras en 1880, regían en el país las 7 partidas de Alfonso X y la 9ª recuperación de Carlos IX. Interesante dato sobre el derecho penal en la época colonial es el proceso contra unos indios de Teupacenti que eran brujos, publicado en la página 99 del número 6 en el año 7, en la segunda época de la revista del derecho penal, publicada por la máxima casa de estudios y por la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El primer código penal se emite, como antes ya lo mencioné, en el año 1880 y es en el fondo de una reproducción del Código Penal de Chile de 1874, el que a su vez se basa en el Código Penal español de 1848, con algunas variantes de influencia, principalmente en la italiana. El proyecto hondureño fue redactado por una comisión integrada por los juristas Adolfo Zúñiga, Jerónimo Zelaya y Carlos Alberto Uclés. Las penas que se establecían en este código son más o menos iguales a la establecida en el de 1906, con la diferencia de que se comprendía que las penas se cumplían fuera del país por confinamiento y por extrañamiento, y que se establecía como penas accesorias, entre otras, la cadena o el grillete, la celda solitaria y la incomunicación. Durante la era colonial, Honduras formaba parte del virreinato de Nueva España y estaba sujeta a las leyes penales españolas. Estas leyes, las bases del sistema penal en la región, incluyendo sanciones por delitos específicos. Tras la independencia de España en el año 1821 y la creación de la República Federal Centroamericana, Honduras promulgó el primer Código Penal en 1837. Posteriormente, en el año 1858 se estableció un nuevo Código Penal que introdujo reformas importantes. Con el tiempo, Honduras ha continuado revisando y actualizando la legislación penal para adaptarse a las cambiantes necesidades de la sociedad y de las influencias legales internacionales. Ahora vamos con la situación actual del derecho penal en Honduras. La situación actual del derecho penal en Honduras refleja una mezcla de desafíos y esfuerzos para mejorar el sistema de justicia y la seguridad de la ciudadanía, claro. Como en cualquier país, la situación está en constante evolución o subidas y bajadas, como nosotros lo conocemos, y es importante monitorear los desarrollos recientes a través de una fuente de noticias y análisis actualizados. Además, la participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional siguen siendo factores clave en la búsqueda de un sistema de justicia más justo y eficiente en Honduras. Y también podemos comentar que la violencia y la criminalidad en Honduras
claramente se ha enfrentado a desafíos persistentes en cuanto a la violencia y la criminalidad. La tasa de homicidios ha disminuido en los últimos años, la misma que ha subido en estos últimos meses que han transcurrido del año, pero sigue siendo una de las más altas del mundo. Las autoridades continúan trabajando en estrategias para abordar la seguridad de la ciudadanía. Honduras ha enfrentado desafíos en el ámbito de la seguridad del crimen, con altas tasas de homicidios y delincuencia. Y el sistema penal hondureño ha experimentado reformas para mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de justicia. Y la prevención del crimen y la reforma del sistema penitenciario son temas claves e importantes en la agenda legal y la seguridad del país. La cooperación internacional se puede decir que particularmente con las organizaciones como la ONU, que se ha desempeñado en un papel importante en el fortalecimiento del sistema penal hondureño. Y también las reformas legales en Honduras han realizado una gran labor para mejorar la justicia penal y garantizar los derechos humanos de algunas personas o de todos los ciudadanos. Algunas reformas de estas se han centralizado en la modernización del sistema de justicia, incluyendo la creación de tribunales especiales en casos de corrupción o en secciones especializadas y crimen organizado. Podemos decir que la lucha contra la corrupción sigue dando y sigue siendo un problema muy importante en Honduras. En los últimos años se ha llevado a cabo investigaciones y enjuiciamientos a casos de corrupción que involucran a funcionarios públicos y figuras de alto perfil. Ahora tendremos los avances claramente en el derecho penal de Honduras. Son tres: la reducción de la tasa de homicidios. Esta se puede decir que en los últimos años Honduras ha logrado una reducción en la tasa de homicidios, aunque sigue siendo una alta comparación con los estándares internacionales. Este logro se ha atribuido en parte a estrategias de la seguridad ciudadana y en cooperación. Como punto número 2 tenemos la cooperación internacional en Honduras. Sigue colaborando con organismos internacionales como Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para mejorar su sistema de justicia y abordar desafíos relacionados con la seguridad y derechos humanos. Y como tercer y último punto tenemos la modernización y sistema de justicia. En Honduras ha buscado modernizar su sistema de justicia penal a través de la implementación de tecnología, lo que ha permitido una mayor eficiencia en la gestión de casos, de la reducción de congestión en los tribunales. Espero que hayamos explorado esta pequeña historia del derecho penal de una manera interesante y comprensible. Muchas gracias por su atención.